Hola a todos y bienvenidos una vez más a Adriana Forex. En este video hablaremos de los 10 errores que no te están dejando alcanzar la consistencia. Si estás haciendo trading por ya varios meses o varios años y todavía no tienes resultados, es porque probablemente estás cometiendo uno o varios de los errores que hablaremos en este video. Así que sin más preámbulos, comencemos. Número 1. Tienes que seguir tu estrategia de trading. Si tú llevas varios meses o varios años haciendo trading, ya debes saber que es imprescindible tener una estrategia rentable. Esta estrategia te va a llevar por el camino correcto para que a largo plazo puedas tener resultados concisos. Si tú no sigues la estrategia ya porque seas emocional o porque no tienes una estrategia rentable, no van a haber resultados de ninguna manera. Así que primero que todo, tener una estrategia clara, rentable, como la que enseñamos aquí en Adriana Forex, y aparte de eso, ejecutarla todas las veces para generar la consistencia. Número 2. Ya que tienes tu estrategia clara, ahora tienes que ser paciente y esperar por el setup adecuado. Tienes que ser paciente y esperar a que el mercado presente las oportunidades para ti. Porque tú te sientes en el computador, ya sea en Londres o Nueva York, no significa que el mercado va a estar listo para que tú entres al mercado. Así que prepararnos, asegurarnos de que estamos bien mentalmente, revisar las noticias, empezar a analizar el mercado y esperar por las entradas y las salidas correctas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque tu riesgo-recompensa tiene que ser positivo y aparte tienes que seguir siempre la estrategia. Esto va a generar resultados a largo plazo. Si no esperas por esas buenas entradas, terminarás perdiendo más que ganando. Número 3. La tercera razón por la que tal vez no estás teniendo resultados fuertes con trading es porque no estás estudiando tus trades de la manera correcta. Hay que hacer journal. Journal es la palabra en inglés como lo referimos a un diario. Hay que tener un diario donde tú puedas ver qué estás haciendo con tus trades. Si estás siguiendo la estrategia, si son problemas de la estrategia, si son problemas ya de tu mentalidad. ¿Cuáles son esos errores que no te están permitiendo avanzar y dar el siguiente paso? Hay diferentes maneras de hacer journaling. A veces puede ser por tomar screenshots de tus trades, tomar fotos de cuándo entras, de cuándo sales. En lo personal, yo prefiero grabar mis trades. Entonces yo voy a una aplicación, grabo desde que entro al trade y grabo toda la ejecución del trade para de alguna manera ver mi proceso de pensamiento y ver si tomé una buena decisión en salirme de cierto punto o no, o si pude haber tomado una mejor decisión en el futuro. Así que trato de grabar mis trades y aparte tengo una libreta donde anoto pequeñas cosas que me pueden ayudar a analizar mejor mi video los fines de semana. Entonces puede ser, por ejemplo, me estoy sintiendo emocional en este trade, me estoy sintiendo negativa, me quiero salir aunque la estrategia no me diga que me tengo que salir, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas me va a ayudar a conocerme a mí misma, a identificar esas cosas que me hacen tomar malas decisiones y construir en eso para mi carrera como trading a futuro. Así que journaling es key. Si ustedes no tienen un diario de trading, realmente les recomiendo que empiecen a hacerlo ahora mismo porque trading es una habilidad que hay que mejorar por medio de aprendizaje y si no tenemos una manera como ver qué estamos haciendo bien o mal, no va a haber manera de aprender. Número 4. Risk management o en español manejo del riesgo. Esto es clave. Así estés empezando o ya seas un trader con algo más de recorrido en el camino, siempre hay que manejar el riesgo. Trading es una profesión que se basa en probabilidad. Es decir, que no se sabe si este trader al que yo acabo de entrar, sin importar de que siga mi estrategia, va a ser un trade positivo o negativo. Ahí es donde viene la aleatoriedad de la estrategia y la probabilidad a largo plazo. Así que si tú te enfocas más en cuánto vas a hacer en este trade y cuánto vas a perder en este trade y tratas de ser muy ambicioso y colocar posiciones muy grandes o de tener miedo y colocar posiciones muy pequeñas, eso va a afectar tu rendimiento y al final al cabo va a afectar el tamaño de tu cuenta. Así que manejar posiciones considerablemente conservadoras, diría yo recomiendo que sean debajo del 4% siendo alto en lo personal. Yo manejo del 1 al 1.5% en todos mis trades, es decir que la medida desde la entrada a mi stop no estoy arriesgando más de 1 o 1.5 por trade.
Y esto es importante porque si tú quieres mantenerte en esta carrera, la idea es sobrevivir en esto a largo plazo, sobrevivir las primeras partes, que es el proceso de aprendizaje, y ya cuando empieces a generar resultados es un crecimiento orgánico. Si tú no manejas tu tamaño de posición, probablemente vas a quemar tu cuenta rápidamente. Así que pon atención a esto y siempre ponle atención al manejo de tu capital. Número 5, y este se divide en 3 partes: overtrading, overleveraging y hacer add-ons. Overtrading, cuando hablamos de overtrading nos referimos a abrir muchas posiciones en el mercado, que realmente muchas veces de esas no estamos siguiendo la estrategia o estamos tomando trades de baja calidad. Al hacer overtrading y tomar muchas posiciones, nosotros podemos pensar que estamos siendo productivos porque estamos entrando y saliendo del mercado. Pero con trading esto no funciona. La idea es simplemente apuntar por esos trades de muy alta probabilidad y tomar pocos trades. Así que tengan mucho cuidado con overtrading. Es algo que yo tuve que afrontar por un largo tiempo cuando estaba aprendiendo trading, porque me gustaba hacer muchos trades, pero al final y al cabo no estaba generando resultados en mi cuenta. Así que mucho cuidado con el overtrading. Actualmente yo no hago más de 3 trades al día. Overleveraging, igual que el punto anterior, manejar las posiciones correctas, manejarnos en un porcentaje fijo en el que nos vamos a enfocar en trades de alta calidad. Y el número 3 son los add-ons. Add-ons son cuando tú estás haciendo un trade y vas a agregar a esa posición, ya sea en tu favor porque vas en la misma dirección o en tu contra. Hay que tener cuidado con estos add-ons si no estamos utilizando la posición correcta, porque es una manera de hacer overleveraging. Si yo pongo 2% en un trade y después hago otros 2% en el mismo trade, ya estoy teniendo 4% en ese trade. El problema de esto es que si no es un trade de buena calidad y si tu estado mental no es tranquilo, calmado, enfocado en el mercado, vas a empezar a tener decisiones emocionales por esos add-ons y vas a perder dinero. Así que si no eres consistente todavía, ten cuidado con abrir muchas posiciones, ten cuidado con no manejar el capital correcto y ten cuidado con agregar a posiciones, más que todo posiciones negativas. Número 6. Ten cuidado con cómo combinas tus marcos de tiempo. Si tú eres un scalper, te gusta hacer traders de alta frecuencia, rápidos, entrar y salir del trade, enfócate en marcos de tiempo que vayan respecto a tu estilo. No estés viendo marcos de la semana o del mes. Al combinar más marcos de tiempo que van de la semana o del mes a marcos de tiempo del 1 minuto, vas a estar creando una contradicción entre estos marcos de tiempo y puedes estar buscando por un scalping basándote en un day trade, en un swing trade, o puedes estar buscando por un swing trade y estarlo operando como un scalping. Esto va a ser un gran problema porque no va a haber consistencias con tu estilo de trading. Yo generalmente manejo pocas marcos de tiempo según el estilo que hago. Yo opero todos los estilos. Esto lo explico más a fondo en Adriana Forex, los entrenamientos privados que doy de trading. Si quieres más información de estos cursos, estará en la caja de descripción. Pero es muy importante enfocarte en los marcos de tiempo que estás operando y no combinar marcos de grandes timeframes a pequeñas timeframes, porque no vas a tener resultados positivos a largo plazo. Número 7. No exageres la situación. Si tuviste un buen día de ganancia o un mal día de pérdida, no sobrereacciones esa situación, aprende de ella. Si fue una pérdida, ok, ¿por qué perdí? ¿Qué puedo aprender? Ya, siguiente trade, mañana es otro día. Si tuve un día muy bueno, ok, genial, ¿qué tengo que repetir en mi siguiente trade? Pero eso no significa que voy a colocar más posición. Aquí va la disciplina de siempre manejar nuestra posición y siempre seguir nuestras reglas. Cuando nosotros sobrereaccionamos, que es normal si estamos comenzando, yo he sobrereaccionado, yo he llorado por trading, eso causa un problema, porque voy a estar sintiéndome mal conmigo misma, voy a sentirme más frustrada y voy a durar más tiempo fuera de las pantallas por ese dolor emocional que tengo. Así que tratar de balancearnos. Si nos estamos sintiendo muy acá, como si somos Dios, nunca perdemos, vamos a volvernos millonarios, darnos como que, ok, recordemos que hay mucha gente que pierde dinero con esto, tengo que ser responsable y ser disciplinado porque todo puede perderse de un día para otro. De igual manera, si estás perdiendo y te sientes como un perdedor, no voy a volver a hacer nada con trading, decir, ok, tal vez de esta pérdida tengo que aprender algo que me ayudará en el futuro a exponencializar mis ganancias y mi rendimiento como trader. Número 8. No trabajar en tu psicología y en tu relación con el dinero.
Esto es clave. Ya cuando tú empiezas a generar tu estrategia, sabes qué tienes y qué no tienes que hacer, ya es hora de empezar a trabajar en nuestra mente, en cómo nos estamos relacionando con el mercado y cómo nos estamos relacionando con el dinero. Como dije anteriormente, trading te cambia la vida psicológicamente, te hace un poco más consciente de lo que está pasando, y con esto viene la lectura, pasar tiempo con personas más exitosas, personas de las que podemos aprender. Respecto a la lectura, un libro que yo recomiendo bastante es se llama Psicología del Éxito, de Mario Luna. Es un libro bastante grande, aproximadamente 1200 páginas. Aquí pueden ver que realmente quiero trabajar en mi trading porque tomé el trabajo de leerme totalmente el libro y tomar notas. Es un libro que de una manera como divertida, te habla de estos monstruos psicológicos que vienen a atacarnos, nos hacen sentir mal, perezosos, negativos, etcétera. Absolutamente todo. Se llama Psicología del Éxito. Lo recomiendo bastante si quieres trabajar en tu psicología y ser un trader exitoso. Aparte de la lectura, quería decirles que las personas con las que nos rodeamos es muy importante. Si tú estás con personas que se la pasan quejándose de su situación actual, que se la pasan diciendo que todo sale mal, que no hay manera de salir adelante, que todo está muy caro, pues tú inconscientemente vas a absorber esa información y vas a terminar como un radio repitiendo todo lo que estás escuchando. Así que lo que yo les recomiendo es traten de pasar tiempo con personas de más dinero, personas que son más exitosas con trading, y así no estén en su círculo de amigos, cortar algunos amigos y pasar tiempo online. Miren, videos como este canal me permite a mí comunicarme con ustedes, y tal vez si ustedes ven alguna manera de inspiración en mi camino, yo los puedo ayudar a fortalecer ciertas creencias que me han funcionado a mí para alcanzar el éxito y la consistencia en trading. Número 9. No hagas trading si estás cansado, si estás ansioso, si tu estado mental no está realmente congruente con ser exitoso y seguir las reglas y ser disciplinado y ser paciente. Es mejor no operar. Si tú estás cansado, no dormiste bien, estás teniendo problemas con tu pareja, alguna tragedia acabó de pasar, cuando empieces a hacer trading no vas a estar enfocado en trading, van a llegar muchos pensamientos que te van a distraer de lo que realmente es importante, que es el mercado en este momento. Así que por más de que tú quieras hacer trading porque quieres hacer dinero y mejorar y estudiar, esto va a ser contraproducente porque no vas a estar aprendiendo, vas a estar probablemente perdiendo dinero y eso te va a hacer sentir peor. Así que hay que tener mucho cuidado con cómo nos sentimos antes de empezar a hacer trading. Número 10. No tomar breaks o no tomar descansos durante tu trading. Tanto durante tu jornada de trading no vamos a estar enfocados 10 horas en las pantallas, hay que tomar descansos, también como a largo plazo en el día a día. Si tú sientes que has tenido muchas pérdidas o una streak o winning streak donde tienes varias ganancias seguidas, tienes que tener cuidado cuando empiezas a perder control de tu psicología. Así que a veces es tomar un descanso la mejor opción, pensar qué estamos haciendo mal, tomarnos 1 o 2 días, no tenemos que operar live todos los días, porque generalmente los días que operamos en vivo y no estamos bien mentalmente son los días que perdemos más dinero. Así que tomar descansos, tratar de centrarnos, organizar prioridades, enfocarnos en la meta a largo plazo y empezar a crear un plan para llegar a ello. Tomar los descansos es importantísimo, me ha funcionado a mí y le ha funcionado a bastantes de los traders que conozco y que son rentables actualmente. Los 10 errores que acabas de ver son los errores más comunes que están cometiendo los traders inconsistentes. Sin embargo, si quieres aprender un poco más acerca de trading, en el siguiente video hablaré de la acción del precio, una sesión totalmente privada ofrecida para el Club de Trader y ustedes van a tener acceso aquí en mi canal de YouTube. Así que si quieres saber un poco más de cómo funciona la acción del precio para mejorar tu trading, el video estará acá.